Hay momentos en la vida en los que te das cuenta de que la persona que más has querido en este mundo se ha convertido en un extraño. No el tipo de extraño con el que te cruzas por la calle y olvidas de inmediato, sino de esa clase que te persigue porque todavía recuerdas cada detalle de quién solía ser. El peso de su pequeño cuerpo en tus brazos, el sonido de su primera risa, la forma en que su manita encajaba perfectamente en la tuya. Soy Marta, y cumplí 60 la primavera pasada. La gente dice que los 60 son los nuevos 40, que la vida empieza de nuevo a esta edad, pero para mí, los 60 se sintieron como el cierre de un capítulo que esperaba que tuviera un final diferente. Pensé que a estas alturas estaría sentada en mi salón, rodeada de nietos, viendo a mi hijo construir la vida por la que yo había sacrificado todo. En cambio, me siento sola en esta misma habitación, mirando el espacio vacío donde mi Biblia solía reposar sobre la mesa de centro. Esa Biblia no era solo un libro, era mi manual de supervivencia, mi compañera de conversación durante las noches más solitarias, mi prueba de que no había perdido completamente la cabeza durante todos esos años. Las páginas estaban suaves de tanto pasarlas, los márgenes llenos de mi caligrafía, oraciones, fechas, pequeñas victorias, súplicas desesperadas. Algunas páginas estaban arrugadas por las lágrimas que cayeron durante las horas más oscuras, cuando pensaba que no podría soportar un día más. Si te gustan las historias que tocan el corazón, por favor, suscríbete a nuestro canal. Estamos intentando llegar a los 1000 suscriptores y realmente ayuda a nuestro trabajo. Y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Tenía 22 años cuando me casé con David. Era encantador, ambicioso, todo lo que una joven de una pequeña parroquia de barrio creía desear. Pero el encanto tiene una forma de enmascarar la crueldad, y la ambición puede convertirse fácilmente en una excusa para controlar cada aspecto de la vida de otra persona. La primera vez que me levantó la mano, estaba embarazada de Mateo. La última fue 14 años después, la noche en que finalmente encontré el valor para irme sin nada más que mi hijo y esa Biblia bajo el brazo. Esos 14 años me enseñaron cosas que ninguna mujer debería tener que aprender. Aprendí a reconocer el sonido de su coche al entrar en el garaje y a calcular cuántos segundos tenía para esconder cualquier cosa que pudiera disgustarle. Aprendí a hacerme más pequeña, más silenciosa, casi invisible. Aprendí a rezar con los ojos abiertos, porque cerrarlos significaba no ver venir el golpe. Pero lo más importante, aprendí que la fe no consistía en esperar a que Dios lo arreglara todo, sino en encontrar la fuerza para salvarte a ti misma cuando nadie más lo haría. Criar a Mateo sola no fue fácil, pero fue honesto. Tenía 2 trabajos. Por las mañanas en una panadería donde la dueña me dejaba llevar a casa el pan del día anterior, y por las noches limpiando oficinas cuando la mayoría de la gente cenaba con sus familias. Mis manos siempre estaban ásperas, mi espalda siempre dolorida, pero a Mateo nunca le faltó de nada. Siempre tuvo ropa limpia, aunque viniera de tiendas de segunda mano. Siempre tuvo ayuda con los deberes, aunque yo tuviera que estudiar primero la lección porque nunca terminé el bachillerato. Le di todo lo que tenía. Cada euro que no era absolutamente necesario para sobrevivir iba a un bote etiquetado como el futuro de Mateo. Cada momento libre lo pasaba asegurándome de que supiera que era amado, valorado, merecedor de cosas buenas. Cuando era pequeño, se acurrucaba a mi lado en nuestro sofá gastado y yo le leía pasajes de esa Biblia, no solo las historias alegres, sino también las difíciles, sobre gente que sufría, que dudaba, que caía y se volvía a levantar. «Mamá», preguntaba con su voz aún aguda e inocente, «¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena?» Yo le acariciaba el pelo y le decía la verdad tal como la entendía, porque la vida es dura, cariño. Pero nosotros somos más duros. Somos supervivientes. Él me creía entonces. Me cogía de la mano durante la misa, me presentaba con orgullo a sus profesores, me defendía cuando otros niños se burlaban de mi acento andaluz o de mi ropa usada. Él era mi propósito, mi razón para levantarme cada mañana, a pesar del agotamiento que se había instalado en mis huesos, como un residente permanente. Pero algo cambió cuando cumplió 16 años.
Fue sutil al principio. Ponía los ojos en blanco cuando mencionaba la iglesia, un comentario sarcástico sobre mis supersticiones, un nuevo grupo de amigos que me miraban como si estuviera vergonzosamente anticuada. Me dije a mí misma que era la típica rebeldía adolescente, que se le pasaría, que los cimientos que había construido eran lo suficientemente fuertes como para soportar unos años de prueba. Estaba equivocada. Cuando cumplió 25, Mateo se había convertido en alguien a quien apenas reconocía. El niño tierno que rezaba conmigo antes de dormir se había transformado en un hombre lleno de una ira que no podía entender y a la que no sabía cómo llegar. Había encontrado comunidades en Internet, rincones oscuros donde gente herida se reunía para alimentar la rabia de los demás, donde las teorías de conspiración reemplazaban a la razón, donde todo lo malo del mundo podía atribuirse a blancos fáciles. La religión, la tradición, la gente como yo. A veces venía de visita, y esas visitas se convirtieron en ejercicios de resistencia. Se sentaba en mi salón, el mismo donde lo había acunado durante fiebres y pesadillas, y me sermoneaba sobre cómo la religión organizada era un veneno, cómo la fe era para los débiles de mente, cómo yo había malgastado mi vida creyendo en cuentos de hadas. Cada palabra estaba diseñada para herir, y lo hacía. Pero yo mantenía la esperanza de que, bajo esa ira, mi niño todavía estuviera allí, esperando ser encontrado de nuevo. «Estoy preocupada por ti», le decía, con la voz firme aunque mi corazón se rompía. «Deberías preocuparte por ti misma», respondía él, con la mirada fría. «¿Te has pasado la vida entera de rodillas y qué tienes para demostrarlo? Un piso de alquiler, un trabajo con el salario mínimo y un hijo que se avergüenza de ti». Esas palabras dolieron más que los puños de David. Porque cuando David me hacía daño, podía decirme a mí misma que él era el problema, que su violencia reflejaba su carácter, no mi valía. Pero cuando tu hijo, la persona por la que lo has sacrificado todo, te dice que se avergüenza de ti, no hay dónde esconderse de ese dolor. Se te instala en el pecho como una piedra, haciendo difícil respirar, imposible olvidar. Intenté todo lo que sabía, recé más. Fui a más misas, busqué el consejo de mi párroco. Me puse en contacto con Mateo con postales en los festivos, con pequeños regalos que no podía permitirme, con invitaciones a cenar que siempre eran rechazadas o aceptadas con tal desgana que deseaba no haber preguntado. Traté de interesarme por sus aficiones, de entender sus puntos de vista, de encontrar un terreno común en algún lugar de la vasta distancia que había crecido entre nosotros. Nada funcionó. Si acaso, mis esfuerzos parecían alimentar su desprecio. «¿Es que no lo entiendes?», dijo durante una visita particularmente dolorosa. «Estás tan atrapada en tus delirios que no puedes ver la realidad. Tu fe no te salvó de papá. Tus oraciones no mejoraron nuestras vidas. Lo hiciste tú, con tu propia fuerza. Pero tienes el cerebro demasiado lavado para atribuirte el mérito de tu propia supervivencia». Quería explicarle que la fe y la fuerza no eran opuestas, que mis creencias habían sido la fuente de mi valor, no un sustituto de él. Pero él no estaba interesado en el diálogo, estaba interesado en la destrucción, de mi fe, de mi paz, de mi obstinada esperanza de que en algún lugar dentro de él, el niño que crié todavía existía. El día que ocurrió, estaba sentada en mi sitio de siempre en el sofá, con la Biblia abierta en los Salmos. Había estado leyendo el Salmo 27. «El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré?». Esas palabras siempre me habían traído consuelo, un recordatorio de que había sobrevivido a cosas peores que las que me esperaban. No sabía entonces cuánto necesitaría ese recordatorio en los momentos venideros. Mateo llegó sin avisar, con el rostro desfigurado por una ira que nunca le había visto antes, ni siquiera durante nuestras peores discusiones. Caminaba por mi salón como un animal enjaulado, despotricando sobre algo que había leído en Internet. Algún nuevo agravio contra el mundo que de alguna manera volvía a mí, a mi fe, a todo lo que yo representaba en su mente. «¿Sabes lo que tu preciosa religión le ha hecho a este mundo?», gritó, su voz haciendo temblar los cuadros de mis paredes. «¿Tienes alguna idea de cuánto sufrimiento se ha causado en nombre de tu Dios?». Intenté responder con calma. Intenté rebajar la tensión como había aprendido durante todos esos años con David. «Mateo,
Cariño, la gente ha hecho cosas terribles, sí, pero eso no es lo que la fe significa para mí. Se trata de amor, de perdón, de... Se trata de control, me interrumpió con la cara roja de rabia. De mantener a gente como tú dócil, obediente, demasiado asustada para pensar por sí misma. Me arrebató la Biblia de las manos, y por un momento pensé que la tiraría. Pero lo que hizo fue peor, mucho peor. Se dirigió a la mesa del comedor, donde guardaba velas para los ocasionales apagones. Sus manos temblaban mientras encendía una, y yo observé, paralizada, cómo sostenía mi Biblia, con su cubierta gastada y sus páginas manchadas de lágrimas, con cada oración que había susurrado en la desesperación, sobre la llama. Mateo, no, susurré, mi voz apenas audible. Por favor, no lo hagas. Pero no estaba escuchando, no me estaba viendo a mí, estaba viendo algo completamente distinto, un símbolo, un enemigo, un obstáculo en el oscuro camino que había elegido. «Tu Dios no puede salvarte ahora», gritó, y dejó que las llamas prendieran en la esquina de las páginas. No me moví, no podía. Me quedé sentada viendo el fuego consumir el libro que me había sostenido a través de cada pesadilla, cada momento de duda, cada instante en que había querido rendirme. Las llamas devoraron las páginas rápidamente, con avidez, convirtiendo décadas de fe en cenizas. El olor a papel quemado llenó mi pequeño salón, acre y equivocado. En algún lugar de mi mente registré que debía coger agua, apagar el fuego antes de que se extendiera a la mesa, antes de que consumiera algo más que el libro. Pero mi cuerpo no respondía a estos pensamientos lógicos. Estaba paralizada por un dolor tan profundo que se sentía físico, como si algo vital estuviera siendo arrancado de mi pecho. Mateo observó la Biblia arder con satisfacción en sus ojos. Cuando las llamas comenzaron a apagarse, habiendo consumido la mayoría de las páginas, dejó caer lo que quedaba sobre mi mesa de centro, una ruina ennegrecida y humeante que no se parecía en nada al objeto sagrado que había sido momentos antes. No se disculpó, no mostró remordimiento. Mateo simplemente miró los restos humeantes de mi Biblia. Luego me miró con algo que podría haber sido decepción, como si hubiera fallado alguna prueba al no defenderme, al no gritar, al no darle la confrontación dramática que parecía anhelar. «Quizá ahora despiertes», dijo, su voz inquietantemente tranquila, después de la rabia que lo había poseído momentos antes. «Quizá ahora dejes de malgastar tu vida en fantasías». Luego se fue. Simplemente salió por la puerta principal como si no hubiera hecho nada más significativo que expresar una opinión contundente durante la cena. La puerta se cerró tras él, con un clic silencioso que parecía imposiblemente suave, dada la violencia que acababa de ocurrir en mi salón. Estuve sentada allí durante horas. El sol se movió por mis paredes, proyectando diferentes sombras a medida que la tarde se convertía en noche. Mis vecinos volvieron a casa del trabajo, el portazo de sus coches, sus voces saludándose. En algún lugar de la calle, los niños jugaban. Sus risas llegaban a través de mis ventanas abiertas. La vida continuaba, indiferente al hecho de que la mía acababa de hacerse añicos en pedazos que no estaba segura de poder volver a unir. Las cenizas de mi Biblia permanecían sobre la mesa de centro, un montón gris y negro que aún conservaba la forma del libro que había sido. No me atrevía a limpiarlas. Barrer esas cenizas en una bolsa de basura se sentiría como una traición final, una admisión de que lo que había sucedido era real e irreversible. Así que las dejé allí, un monumento a algo precioso que había sido destruido. Esa noche, llamé a mi hermana María. Vivía en otra comunidad autónoma, ocupada con su propia familia, pero siempre había sido mi paño de lágrimas en los momentos difíciles. Cuando le conté lo que pasó, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «Marta», dijo finalmente, su voz cautelosa de una manera que inmediatamente me puso en guardia. ¿Has considerado que tal vez has estado demasiado centrada en la religión? ¿Que tal vez Mateo tiene razón en que necesitas pensar en otras cosas?» Sus palabras se sintieron como una bofetada. «¿Crees que es culpa mía? ¿Que merecía que me quemaran la Biblia delante de mí?» «No, por supuesto que no», dijo María rápidamente. «Eso estuvo muy mal por su parte.
pero tienes que admitir que siempre has sido intensa con lo de la iglesia. Quizás si hubieras sido más equilibrada, si le hubieras mostrado que había otros caminos hacia la felicidad. Colgué antes de que pudiera terminar. Mi propia hermana, la persona que me había visto sobrevivir al maltrato de David, que me había ayudado a hacer las maletas la noche que finalmente me fui, que había visto de primera mano cómo mi fe me había mantenido viva durante los años más oscuros. Incluso ella estaba sugiriendo que esto era, de alguna manera, mi culpa. El domingo siguiente, fui a la iglesia como siempre. Llevaba 15 años en la misma pequeña parroquia, desde poco después de dejar a David. Esta gente había sido testigo de mi viaje, me habían apoyado durante el divorcio, habían celebrado cuando Mateo terminó el bachillerato. Eran mi comunidad, mi segunda familia. O eso pensaba. Llegué temprano, como era mi costumbre, y empecé a colocar las sillas para la misa. Don Manuel, el párroco, me encontró allí. Su habitual sonrisa cálida, notablemente ausente. «Marta, ¿podríamos hablar un momento?», preguntó, señalando hacia su despacho. Se me encogió el estómago. Algo en su tono me recordó a la voz que usa la gente cuando está a punto de dar malas noticias que preferiría no compartir. Lo seguí a la pequeña habitación que olía a libros viejos y a café, donde había recibido consejo innumerables veces a lo largo de los años. «He estado escuchando algunas cosas preocupantes», comenzó don Manuel, sin mirarme directamente a los ojos. «Sobre Mateo, sobre un incidente en tu casa. No debería haberme sorprendido. En una parroquia tan pequeña, las noticias viajaban rápido. Alguien debió de ver el coche de Mateo en mi casa, notar su actitud furiosa y atar cabos hasta empezar a hacer preguntas. O tal vez el propio Mateo había compartido su versión de los hechos en Internet, donde sus seguidores celebrarían su liberación de la opresión religiosa. «Quemó mi Biblia», dije simplemente. No tenía sentido ocultarlo ni suavizar la verdad. Don Manuel hizo una mueca. Sí, algo así había oído. «Marta, necesito preguntarte algo difícil. ¿Qué hiciste para provocar una reacción tan extrema?» La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros, cargada de acusación disfrazada de preocupación. ¿Qué hice yo? Como si que un hijo queme la posesión más preciada de su madre requiriera provocación. Como si algún comportamiento por mi parte justificara tal crueldad. «Existí», dije en voz baja. «Seguí creyendo en Dios. Parece que eso es provocación suficiente». Don Manuel suspiró, reclinándose en su silla. «Tienes que entender cómo se ve esto. Un joven tan desesperado por escapar de la influencia de su madre que recurre a la destrucción. Plantea preguntas sobre en qué tipo de ambiente creció. Un ambiente donde se le quería», dije, mi voz más fuerte ahora, la ira comenzando a arder a través del shock y el dolor, donde se le alimentó, se le vistió, se le educó, donde se le enseñó a ser amable, a pensar críticamente, a tomar sus propias decisiones. Y sin embargo, ha tomado la decisión de rechazar todo lo que representas, señaló don Manuel. Quizás sería mejor si te tomaras un tiempo alejada de la parroquia, solo hasta que esta situación se calme. La gente está hablando y se está convirtiendo en una distracción de nuestra misión. Lo miré fijamente, incapaz de procesar lo que estaba oyendo. Después de 15 años de asistencia fiel, de ser voluntaria en cada comité, de llevar comidas a los miembros enfermos y cuidar a los niños de los padres jóvenes que necesitaban un descanso, me estaban pidiendo que me fuera porque la enfermedad mental y la rabia de mi hijo incomodaban a otras personas. «¿Me está pidiendo que no venga a la iglesia?», aclaré, necesitando oírle decirlo explícitamente. «Solo temporalmente», dijo, como si eso lo hiciera mejor. «Hasta que Mateo reciba la ayuda que necesita y la gente deje de especular sobre lo que pasó en tu casa». Me levanté lentamente. Mis piernas temblaban bajo mi peso. «Don Manuel, con todo el respeto, esta iglesia ha sido mi santuario. Cuando no tenía a dónde ir, cuando estaba en mi peor momento, esta comunidad me acogió. ¿Y ahora me echa porque mi dolor le resulta incómodo? No se trata de comodidad, Marta. Se trata de proteger la reputación de la iglesia. No podemos tener gente pensando que apoyamos el tipo de crianza que lleva a tal rebelión. El tipo de crianza. Como si querer a tu hijo,
sacrificarlo todo por él, hacerlo lo mejor posible con recursos limitados y sin apoyo, como si todo eso pudiera reducirse a un tipo de crianza que produce rebeldes y quemadores de Biblias. Salí de su despacho sin decir una palabra más. Caminé por la nave donde había rezado en innumerables misas. Pasé por el salón parroquial donde había compartido comidas y celebrado fiestas. Y salí al aparcamiento donde mi viejo coche esperaba como un amigo fiel. Varios feligreses llegaban para la misa. Vi cómo se fijaban en mí, cómo se inclinaban unos hacia otros y susurraban. La señora Hernández, a quien había visitado en el hospital el año pasado, apartó rápidamente la vista cuando nuestros ojos se encontraron. Tomás Pérez, a cuyos hijos había dado catequesis, de repente se interesó mucho por algo en su móvil. Incluso la joven Sara Muñoz, que siempre me había saludado con un abrazo, me hizo un pequeño y compungido gesto con la mano antes de pasar de largo a toda prisa. Todos lo sabían, y todos juzgaban, no a Mateo por su violencia, sino a mí por haber fallado de alguna manera en prevenirla. El aislamiento fue peor que la quema de la Biblia. Podía sobrevivir a la pérdida de un objeto, incluso uno tan significativo como había sido ese libro, pero la pérdida de la comunidad, de la pertenencia, de las personas que pensé que estarían a mi lado pasara lo que pasara, esa fue una herida que iba más profundo de lo que sabía cómo sanar. Dejé de ir al supermercado en horas punta, cansada de las miradas y los susurros. Dejé de contestar al teléfono a no ser que reconociera el número, lo que significaba que rara vez lo contestaba. Los pocos amigos que me llamaron lo hicieron con una mezcla de lástima y curiosidad que me hacía sentir como una tragedia que observaban desde una distancia segura. ¿Cómo lo llevas?, preguntaban, sus voces goteando una preocupación que se sentía más actuada que genuina. Voy tirando, respondía yo, porque ¿qué otra cosa se podía decir? ¿Que me quedaba despierta por la noche preguntándome en qué me había equivocado? ¿Que repasaba cada decisión de crianza, buscando el momento en que mi dulce niño se había transformado en alguien capaz de tal crueldad? ¿Que me sentía como un fracaso no solo como madre, sino como ser humano? Mateo no llamó, no envió mensajes, no comprobó si estaba bien después de lo que había hecho. Sus redes sociales, que yo todavía consultaba a pesar de saber que solo me harían daño, estaban llenas de publicaciones sobre la liberación de influencias tóxicas, sobre romper con el adoctrinamiento, sobre el valor que se necesita para rechazar a la familia cuando se niegan a evolucionar. Sus seguidores lo celebraban, lo llamaban valiente, lo elogiaban por mantenerse firme. No tenían ni idea de que su influencia tóxica era una mujer que se había agotado trabajando para darle oportunidades que ella nunca tuvo. No sabían que su adoctrinamiento consistía en enseñarle a ser amable, honesto y resiliente ante las dificultades. O tal vez sí lo sabían y simplemente no les importaba. Quizás en su visión del mundo, la fe en sí misma era un crimen tan terrible que cualquier acción en su contra estaba justificada. Incluso quemar la posesión más preciada de tu madre mientras ella miraba. 3 semanas después de la quema, recibí una carta de Mateo. No una disculpa. Ya había dejado de esperarla. Era una notificación formal, escrita en el lenguaje frío de alguien que establece límites legales, informándome de que cortaba todo contacto, que no debía llamar, enviar mensajes, correos electrónicos o intentar visitarlo, que cualquier violación de estos límites resultaría en acciones legales. Mi hijo, el niño al que había dado a luz en una habitación de hospital sin nadie que me cogiera la mano porque David estaba demasiado ocupado para asistir. El niño al que había acunado durante los cólicos y la dentición, al que había acompañado a su primer día de colegio, al que había animado en cada pequeño logro, me estaba prohibiendo legalmente ser su madre. Sostuve esa carta en mis manos temblorosas y sentí que algo dentro de mí se resquebrajaba. No se rompía. Romperse habría sido más limpio, más definitivo. Esto era una grieta, del tipo que recorre un cristal, pero no lo hace estallar de inmediato. Todavía puedes ver a través del cristal, todavía puedes usarlo, pero sabes que está fundamentalmente dañado, que cualquier presión adicional podría hacer que se derrumbara por completo. El lenguaje legal se sentía deliberadamente cruel. César y desistir de todo contacto.
como si mi amor de madre fuera acoso, como si mis décadas de sacrificio fueran acecho, como si el vínculo mismo que había definido mi existencia durante 33 años pudiera disolverse con palabras de sonido oficial en un papel caro. Traté de entender su perspectiva. De verdad que lo intenté. Tarde en la noche, cuando el sueño se negaba a venir y mi mente giraba en círculos interminables, intentaba verme a mí misma a través de sus ojos. Tal vez me había centrado demasiado en la fe. Tal vez no le había expuesto a suficientes puntos de vista diversos. Tal vez mi propio trauma con David había dañado de alguna manera a Mateo de formas que yo no podía ver. Pero entonces recordaba al niño pequeño que solía subirse a mi regazo cuando tenía miedo, que confiaba en mí para ahuyentar a los monstruos tanto reales como imaginarios. Recordaba al adolescente que, a pesar de su creciente independencia, todavía buscaba a veces mi consejo sobre amigos y el instituto y el confuso proceso de convertirse en adulto. Recordaba que lo había amado de la mejor manera que sabía, con todos los recursos que poseía, emocionales y de otro tipo, y me daba cuenta de que entender su perspectiva no requería aceptar su crueldad como justificada. Intenté reconstruir una apariencia de normalidad. Todavía tenía mi trabajo en la panadería, aunque las horas tempranas de la mañana se sentían aún más brutales ahora que no tenía ninguna razón para volver a casa con prisa. La señora Lynn, mi jefa, era amable a su manera tranquila. Nunca preguntó por Mateo. Nunca sacó a relucir los rumores que seguramente le habían llegado. Simplemente me dejaba trabajar en paz y de vez en cuando me dejaba bollería extra para que me la llevara a casa. «Te veo delgada», decía, empaquetando cruasanes y magdalenas del día anterior. «Llévate esto. Si no, se va a desperdiciar». Ambas sabíamos que la panadería donaba los productos no vendidos a un albergue local, pero yo aceptaba su amabilidad porque la necesitaba desesperadamente. Algunos días, esa bollería era todo lo que comía. Mi apetito había desaparecido junto con todo lo demás que solía dar estructura y sentido a mi vida. Intenté encontrar una nueva iglesia. Seguramente no todas las parroquias me juzgarían por las acciones de mi hijo. Seguramente en algún lugar había una comunidad que entendía que los hijos toman sus propias decisiones, que los padres pueden hacerlo todo bien y aún así ver a sus hijos elegir caminos destructivos. La primera iglesia que visité era más grande que mi antigua parroquia, más anónima. Pensé que podría pasar desapercibida, encontrar consuelo en los ritmos familiares del culto sin el peso de las opiniones de todos. Pero durante el aperitivo después de la misa, una mujer bien intencionada se me acercó con una sonrisa radiante. «¿Eres nueva aquí? Soy Dorotea. ¿Tienes familia en la zona?» La simple pregunta, hecha con genuina amabilidad, se sintió como una trampa. ¿Cómo respondía? ¿Decía que no tenía hijos, borrando la existencia de Mateo como él había intentado borrar la mía? ¿Admitía tener un hijo que no quería saber nada de mí, abriéndome a las inevitables preguntas y juicios? Yo... «Estoy sola», logré decir, lo cual era cierto en todos los sentidos importantes. La sonrisa de Dorotea vaciló ligeramente. «Oh, qué lástima. La familia es tan importante, ¿no crees? No sé qué haría sin mis hijos y mis nietos». No pretendía ser cruel. No podía saber que su comentario casual sobre la familia se sentía como un cuchillo retorciéndose en una herida ya abierta. Pero no podía quedarme allí. No podía soportar una hora de café y pastas mientras la gente compartía historias sobre sus queridos hijos, y yo tenía que fingir que mi corazón no estaba roto. Probé en 3 iglesias más durante las semanas siguientes. Cada vez, lograba superar la misa, encontrando breves momentos de paz en los himnos y oraciones familiares. Pero el encuentro posterior, las inevitables preguntas sobre la familia, las suposiciones de que todo el mundo tenía gente que los quería, las conversaciones casuales que giraban en torno a hijos y nietos, era demasiado. No podía soportar ser la única persona en la sala cuya familia era una fuente de vergüenza en lugar de orgullo. Así que dejé de ir. Rezaba en casa, leyendo una Biblia nueva que había comprado, una edición de bolsillo que no se parecía en nada al libro atesorado que Mateo había destruido. Las palabras eran las mismas, el consuelo que ofrecían similar, pero no era lo mismo. Esta Biblia no tenía historia,
ni páginas manchadas de lágrimas marcando momentos de oración desesperada, ni notas al margen mostrando mi viaje espiritual a lo largo de décadas. Era como intentar reemplazar a un amigo querido por un extraño que casualmente tenía el mismo nombre, técnicamente funcional, pero carente de todo lo que había hecho que la relación fuera significativa. Vi a Mateo una vez durante este periodo, aunque él no me vio a mí. Estaba en el supermercado empujando mi carro por la sección de frutería, cuando lo vi 2 pasillos más allá. Mi corazón dio un vuelco al verlo. Seguía siendo mi hijo. Seguía siendo la persona que había amado más tiempo y más profundamente que a nadie en mi vida. Estaba con una mujer que no reconocí, alguien joven y guapa que se reía de algo que él decía. Parecía feliz, relajado, nada que ver con la persona llena de rabia que había estado en mi salón quemando mi Biblia. Por un momento, sentí una oleada de esperanza. Quizás esta mujer era buena para él. Quizás le estaba ayudando a sanar de cualquier dolor que impulsara su ira. Luego oí lo que decían mientras me acercaba, fingiendo examinar las manzanas mientras toda mi atención se centraba en la conversación de mi hijo. Mi madre era imposible, decía Mateo, en un tono casual, como si hablara de algo ligeramente molesto en lugar de describirme a mí, la persona que lo había criado sola, una fanática religiosa. No se podía tener una conversación normal sin que sacara a relucir a Dios o intentara salvar mi alma. La mujer hizo un ruido de simpatía. Debió de ser muy duro para ti. ¿Cómo lo llevaste? Mateo se encogió de hombros. Finalmente, corté por lo sano. La mejor decisión que he tomado nunca. Me siento más ligero, ¿sabes? Como si me hubiera quitado un peso que llevaba cargando toda mi vida. Yo era el peso. Mi amor, mi sacrificio. Mis años trabajando en múltiples empleos para mantenerlo. Yo era una carga de la que se había deshecho como un abrigo viejo que ya no le servía. Las manzanas se volvieron borrosas ante mis ojos mientras las lágrimas amenazaban con caer. Debería haberme ido. Debería haber abandonado mi carro y huido antes de que me viera, antes de tener que soportar la humillación de que mi hijo fingiera que yo no existía. Pero no podía moverme. Me quedé allí, paralizada, agarrando una manzana Granny Smith con tanta fuerza que sentí cómo se magullaba bajo mis dedos. Mateo se giró y nuestras miradas se encontraron. Por un segundo, vi algo parpadear en su rostro. Reconocimiento, tal vez incluso un destello del niño que solía ser, pero desapareció tan rápido que podría haberlo imaginado. Su expresión se volvió vacía, luego fría. Tomó a la mujer del brazo y la guió hacia otra sección de la tienda, sin siquiera reconocer mi presencia. Yo era invisible. Después de 33 años de ser la persona más importante de su vida, la única presencia constante a través de cada cambio y desafío, había sido reducida a nada. Menos que una extraña, porque los extraños al menos reciben un educado saludo con la cabeza. Esa noche, me miré en el espejo del baño y apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. ¿Cuándo me había vuelto tan vieja? Las arrugas alrededor de mis ojos se habían profundizado hasta convertirse en surcos. Mi pelo, que siempre había mantenido teñido, ahora mostraba raíces grises que no tenía la energía ni el dinero para cubrir. Mi ropa colgaba de un cuerpo que había adelgazado por el estrés y la alimentación irregular. Tenía exactamente el aspecto de lo que era. Una mujer que había sido rota por la vida y no estaba segura de cómo recomponerse. La soledad era aplastante. Pasaba días sin hablar con otra persona más allá de conversaciones transaccionales. Hola, gracias. Que tenga un buen día. Mi teléfono, que solía sonar con llamadas de Mateo, de amigos de la iglesia, de mi hermana, ahora permanecía en silencio en la encimera de la cocina, un monumento a mi aislamiento. Intenté llenar mis días con un propósito. Me ofrecí como voluntaria en un centro de alfabetización, enseñando a leer a adultos. Me decía a mí misma que estaba marcando la diferencia, que estos estudiantes me necesitaban aunque mi propio hijo no lo hiciera. Pero incluso allí, me sentía como una extraña. Los otros voluntarios charlaban durante los descansos sobre sus familias, mostrando fotos de hijos y nietos en sus móviles. Marta, ¿tienes hijos?, preguntaba alguien inevitablemente. Y yo tenía que decidir, en ese momento, cuánta de mi vergüenza revelar.
A veces mentía y decía que no, odiándome por negar la existencia de Mateo, pero incapaz de soportar la lástima que acompañaba a la verdad. Otras veces admitía tener un hijo, pero afirmaba que no estamos en contacto ahora mismo, una frase que sugería un desacuerdo temporal, en lugar de una ruptura permanente impuesta por una amenaza legal. De cualquier manera, me sentía como una impostora, como si estuviera viviendo una media vida, presente físicamente pero ausente en todos los sentidos importantes. Empecé a tener sueños sobre la quema. En ellos, revivía ese momento una y otra vez, pero con variaciones. A veces intentaba arrebatarle la Biblia de las manos a Mateo, pero mis brazos no funcionaban. A veces le gritaba que parara, pero no salía ningún sonido. A veces lograba salvar la Biblia, solo para ver a Mateo desaparecer, desvaneciéndose como el humo hasta que no quedaba nada más que el eco de su voz diciendo: «Tu Dios no puede salvarte ahora». Me despertaba de estos sueños jadeando, con el corazón acelerado, el camisón empapado en sudor, y en esos momentos desorientados entre el sueño y la vigilia, buscaba el consuelo de la oración, solo para darme cuenta de que incluso eso había sido contaminado. ¿Cómo podía rezar a un Dios que había permitido que esto sucediera? ¿Cómo podía encontrar consuelo en la fe cuando esa misma fe era lo que mi hijo más odiaba de mí? Pero entonces llegaba la mañana, y con ella la obstinada insistencia en la supervivencia que me había ayudado a superar el maltrato de David, y la maternidad en solitario, y todas las demás dificultades que había enfrentado. No estaba lista para rendirme. Todavía no. Quizás nunca. Porque rendirme significaría que Mateo tenía razón, que mi fe había sido una debilidad, que mi amor había sido en vano, que toda mi vida había sido un error. Las estaciones cambiaron, pero apenas me di cuenta. La primavera se convirtió en verano, el verano se desvaneció en otoño, y yo me movía por cada día como un fantasma rondando su propia vida. La panadería, el supermercado, mi pequeño piso, estos se convirtieron en los límites de mi existencia, un bucle que recorría con precisión mecánica porque el movimiento era más fácil que la quietud, y la quietud significaba enfrentar el vacío que se había instalado en mi pecho. Dejé de poner la mesa para las comidas. ¿Qué sentido tenía? Comía de pie en la encimera de la cocina, si es que comía, tomando sopa fría directamente de la lata o mordisqueando galletas saladas que sabían a cartón. La comida había perdido su significado. Ahora solo era combustible, algo para mantener mi cuerpo en funcionamiento, aunque mi espíritu se hubiera desconectado hacía meses. Mi piso se sentía demasiado grande, y demasiado pequeño al mismo tiempo. Demasiado grande porque cada habitación resonaba con el silencio, con la ausencia de llamadas que nunca llegaban y conversaciones que nunca ocurrirían. Demasiado pequeño porque las paredes parecían cerrarse sobre mí durante las largas noches, presionándome hasta que no podía respirar, ni pensar, ni hacer nada más que sentarme y mirar a la nada. Guardaba una caja en el armario de mi dormitorio. Dentro había cosas que no podía soportar mirar, pero que no me atrevía a tirar. La ropa de bebé de Mateo, suave e increíblemente pequeña. Su primer boletín de notas, todos sobresalientes. Una tarjeta del Día de la Madre que había hecho en tercero de primaria con letras torcidas que decían «Te quiero, mamá». Fotografías de cumpleaños y navidades, capturando momentos en los que habíamos sido felices, o al menos yo había creído que lo éramos. A veces sacaba la caja y la sostenía en mi regazo, sin abrirla, solo sintiendo su peso. Esta caja era la prueba de que no me lo había imaginado todo, de que había habido buenos momentos, de que una vez tuve un hijo que me quería, pero la prueba se sentía cada vez más como la evidencia de la vida de otra persona, una historia que había oído pero que en realidad no había vivido. La carta legal permanecía en mi frigorífico, sujeta por un imán con forma de girasol que Mateo me había regalado años atrás. No sé por qué la mantenía allí, donde tenía que verla todos los días. Tal vez me estaba castigando. Tal vez estaba tratando de hacerla sentir real, obligándome a enfrentarla constantemente. O tal vez alguna parte de mí esperaba que si la miraba suficientes veces, las palabras se reorganizarían en algo menos devastador. Nunca lo hicieron. Dejé de mirar sus redes sociales. Ese pequeño acto de autopreservación
Llegó después de que lo viera publicar una foto de Nochebuena, rodeado de amigos, riendo, celebrando claramente en casa de otra persona, mientras yo estaba sola con una cena congelada que quedó casi intacta. El pie de foto decía: agradecido por la familia elegida, la gente que te quiere por quién eres, no por quién quieren que seas. Familia elegida. Como si la familia en la que naces, la madre que lo sacrificó todo, fuera algo de lo que simplemente pudieras darte de baja cuando se volviera inconveniente. Como si el amor pudiera ser condicional al acuerdo, a que alguien se ajuste a tus expectativas de quién debería ser. Lo había criado para que pensara por sí mismo, para que cuestionara la autoridad, para que formara sus propias creencias. Y había utilizado esas mismas habilidades para rechazar todo lo que le había enseñado sobre la bondad, la lealtad y el perdón. La ironía habría sido graciosa si no hubiera sido tan completamente destructora. La señora Lynn me encontró llorando en el almacén de la panadería una mañana. Había ido a por más harina y simplemente me detuve. Me quedé allí, entre los sacos y las cajas, con las lágrimas corriendo por mi cara, incapaz de recordar para qué había venido o por qué algo de eso importaba. Marta, dijo suavemente, su mano delicada en mi hombro, no puedes seguir haciéndote esto a ti misma. No sé cómo parar, admití, con la voz quebrada. Es mi hijo. ¿Cómo dejas de querer a tu hijo? ¿Cómo aceptas que te odia y ni siquiera entiendes del todo por qué? La señora Lynn guardó silencio por un momento. Luego dijo algo que me sorprendió. Mi hija no me habla desde hace 8 años. Ni siquiera sé dónde vive. Me giré para mirarla, viendo mi propio dolor reflejado en sus ojos. ¿Qué pasó? Se encogió de hombros, pero el gesto estaba cargado de un viejo dolor. Se casó con alguien que yo no aprobaba. Dije cosas que no debería haber dicho. Ella dijo cosas que no debería haber dicho. ¿Y ahora? Ahora somos extrañas que comparten sangre, pero nada más. ¿Todavía tienes esperanza? Pregunté, necesitando saber si esa obstinada y tonta esperanza alguna vez moría, o si era algo que llevábamos para siempre, una antorcha que no podíamos apagar aunque nos quemara las manos. Todos los días, dijo la señora Lynn simplemente. Pero he aprendido a vivir junto a la esperanza en lugar de dentro de ella. ¿Tiene sentido? Lo tenía, de una manera que hacía que mi corazón doliera aún más. Este era mi futuro, entonces. Décadas de esperanza mientras aprendía a vivir como si esa esperanza nunca fuera a cumplirse. Existir en un extraño limbo entre la vida que había perdido y la vida que no me atrevía a abrazar por completo. Aquel invierno fue brutal. No solo el tiempo, aunque el frío parecía calarme hasta los huesos de una manera que nunca antes lo había hecho, sino las fiestas. Dondequiera que miraba, veía familias, comprando juntas, decorando juntas, planeando celebraciones que llenarían sus hogares de calidez y risas. El mundo parecía diseñado para recordarme todo lo que había perdido. Compré un pequeño árbol de Navidad, más por costumbre que por deseo. Se quedó en mi salón, sin decorar, sus ramas desnudas, un símbolo perfecto de cómo me sentía por dentro, despojada de adornos, de alegría, de todo lo que una vez me había hecho sentir festiva y viva. No me atrevía a poner adornos que solo enfatizarían el vacío de mi piso, el silencio que llenaría la mañana de Navidad. En Nochebuena, recibí una postal de María. Dentro, junto con un mensaje genérico de felices fiestas, había una fotografía de su familia, su marido, sus 3 hijos, sus 5 nietos, todos reunidos alrededor de su árbol, todos sonriendo. Había una nota garabateada al final. Espero que estés bien. Quizás el año que viene sea mejor. El año que viene. Como si el tiempo por sí solo pudiera curar una herida tan profunda. Como si un cambio en el calendario fuera a hacer que mi hijo me quisiera de nuevo, a restaurar la comunidad que había perdido, a devolverme la persona que era antes de que todo se desmoronara. Tiré la postal, luego la recuperé de la basura, alicé las arrugas y la puse en la caja con las cosas de Mateo. Una prueba, supongo, de que todavía tenía familia, aunque realmente no entendieran por lo que estaba pasando, aunque su lástima se sintiera peor que la indiferencia. Pasé la mañana de Navidad en el centro de alfabetización. Estaba cerrado por la fiesta, pero yo tenía una llave de mi voluntariado.
Me senté en el aula silenciosa, rodeada de libros y materiales de aprendizaje, e intenté recordar quién había sido antes de definirme por completo por mis fracasos. Esposa fracasada, madre fracasada, cristiana fracasada que ni siquiera podía mantener su pertenencia a una comunidad parroquial. Pero esa persona se sentía increíblemente distante, como intentar recordar los detalles de un sueño después de haber estado despierto durante horas. ¿Alguna vez había sido más que esto? ¿Había existido alguna vez una Marta que existiera de forma independiente? ¿Que tuviera valor más allá de sus relaciones con los demás? ¿Que mereciera paz y felicidad simplemente por ser humana? No podía recordarlo. Mis manos habían envejecido tanto en el último año. Las levanté a la tenue luz invernal que se filtraba por las ventanas del aula, estudiando las venas prominentes, las manchas de la edad, la forma en que la piel había comenzado a afinarse y arrugarse. Estas eran las manos que habían sostenido a Mateo cuando nació, que se habían deslomado trabajando para mantenerlo, que se habían juntado en oración innumerables veces pidiendo sabiduría y fuerza para criarlo bien. ¿De qué había servido todo? La pregunta pesaba en mi mente, sin respuesta. O quizás la respuesta era simplemente demasiado dolorosa para reconocerla, que a veces tu mejor esfuerzo no es suficiente. A veces puedes amar con todo lo que tienes y aún así terminar sola. A veces la historia no tiene un final feliz, por mucho que creas que debería tenerlo. Pensé en rendirme, no en la vida, necesariamente, sino en la esperanza, en la obstinada creencia de que las cosas mejorarían, de que Mateo recapacitaría, de que mi sufrimiento tenía algún propósito o significado. ¿Y si simplemente aceptaba esto como mi realidad? ¿Dejaba de esperar un cambio y aprendía a existir en este estado disminuido? Pero incluso mientras lo consideraba, algo en mí se resistía. No era esperanza, exactamente. La esperanza parecía una palabra demasiado brillante para el tenue parpadeo que sentía. Era más bien un rechazo, una terca negativa a dejar que la historia terminara aquí, en esta aula vacía, en esta fiesta destinada a la alegría y la celebración. Había sobrevivido a David. Había sobrevivido a la pobreza y la soledad, y al juicio de gente que debería haber tenido más criterio. Había sobrevivido a cada golpe que la vida me había dado y, de alguna manera, a pesar de todo, todavía estaba aquí, todavía respirando, todavía capaz de sentir, aunque la mayor parte de lo que sentía era dolor. Eso tenía que contar para algo, tenía que hacerlo. Mientras estaba sentada allí en silencio, algo llamó mi atención. La redacción de una estudiante dejada en uno de los pupitres. La letra era temblorosa, claramente de alguien que todavía estaba aprendiendo a escribir. La ortografía era imperfecta, la gramática tosca, pero el contenido me dejó sin aliento. Mi profesora Marta es paciente, decía. Nunca me hace sentir tonta. Dice que cada uno aprende a un ritmo diferente. Dice que soy valiente por intentarlo. Antes de conocerla, pensaba que era demasiado vieja para aprender. Ahora estoy leyendo libros. Tengo 67 años y estoy leyendo libros. Gracias, Marta. Apreté el papel contra mi pecho, con las lágrimas corriendo por mi cara. Esta estudiante, cuyo nombre reconocí como Margarita, una mujer que venía a clase con tanta determinación a pesar de su miedo, ella veía valor en mí. Había sido tocada por mi presencia de una manera que importaba. Tal vez había fracasado como madre. Tal vez mi hijo nunca me perdonaría por el crimen de amar a Dios y tratar de vivir según mi fe. Tal vez pasaría el resto de mi vida sola, sin la familia que había soñado tener. Pero no era inútil. No carecía de propósito. Todavía tenía algo que dar, aunque solo fuera paciencia y ánimo a adultos que aprendían a leer. No era suficiente para borrar el dolor. No era suficiente para llenar el agujero con forma de Mateo en mi corazón. Pero era algo, una pequeña luz en la oscuridad. Un recordatorio de que incluso rota, todavía podía importarle a alguien. Doblé la redacción de Margarita con cuidado y la guardé en mi bolso. Luego me levanté, enderecé los hombros y salí de esa aula a la fría mañana de Navidad. No sabía qué vendría después. No sabía si alguna vez me recuperaría de esto, si el dolor se desvanecería alguna vez hasta convertirse en algo soportable.
pero supe una cosa con una claridad repentina. Aún no había terminado. Viniera lo que viniera, lo enfrentaría. Porque eso es lo que hacen los supervivientes. Seguimos adelante, incluso cuando no sabemos a dónde vamos ni por qué. Algo cambió en mí después de esa mañana de Navidad. No de forma espectacular. No hubo relámpagos de revelación ni transformaciones súbitas. Pero como el hielo que empieza a derretirse después de un largo invierno, sentí los primeros movimientos sutiles de cambio en lo más profundo de mí. Empecé a prestar atención de otra manera, no a lo que había perdido, sino a lo que quedaba. No a las voces que me decían que había fracasado, sino a la evidencia silenciosa de que todavía tenía valor, todavía tenía un propósito, todavía tenía algo que ofrecer al mundo. La redacción de Margarita se quedó en mi bolso, y a veces la tocaba como un talismán, un recordatorio de que mi vida aún podía marcar la diferencia, aunque no de las maneras que una vez había imaginado. En el centro de alfabetización, comencé a ver de verdad a mis estudiantes, no como una distracción de mi dolor, sino como personas cuyo coraje y determinación merecían toda mi atención. Estaba Roberto, un hombre de 72 años que había ocultado su analfabetismo toda su vida, desarrollando elaboradas estrategias de supervivencia para desenvolverse en un mundo diseñado para lectores. Memorizaba las formas de las palabras en los carteles, aprendía a reconocer logotipos, pedía a amigos de confianza que le ayudaran con documentos importantes, fingiendo que se había olvidado las gafas de leer. «Estoy cansado de fingir», me dijo durante una de nuestras sesiones. «Quiero leer la Biblia por mí mismo. Quiero saber lo que dice de verdad, no solo lo que la gente me cuenta que dice». Sus palabras tocaron algo profundo en mí. ¿Con qué frecuencia había aceptado simplemente lo que otros me decían sobre mí misma, sobre mi valía, sobre lo que significaba el rechazo de mi son? ¿Con qué frecuencia había dejado que las interpretaciones de otros moldearan la comprensión de mi propia historia? Empecé a leer de nuevo, a leer de verdad. No solo la Biblia de bolsillo que había comprado para reemplazar la que Mateo quemó, sino libros sobre resiliencia, sobre trauma, sobre padres que habían perdido a sus hijos por distanciamiento. Aprendí que no estaba sola, que miles de padres experimentaban el mismo rechazo inexplicable, la misma confusión sobre qué habían hecho mal, el mismo duelo que la sociedad no reconocía del todo porque la pérdida era ambigua, el hijo todavía vivo pero ausente. Un libro, escrito por una terapeuta especializada en distanciamiento familiar, incluía una frase que me dejó helada. A veces los hijos rechazan a sus padres no por lo que los padres hicieron, sino por lo que los hijos no pueden enfrentar en sí mismos. Leí esa frase una y otra vez, dejando que se asentara en los lugares heridos de mi corazón. ¿Y si la rabia de Mateo no era realmente por mi fe? ¿Y si se trataba de algo completamente distinto? ¿Su propio dolor? ¿Sus propias luchas? ¿Su propia incapacidad para reconciliar a la persona que quería ser con la persona que realmente era? Pensé en su infancia, en los años con David. Mateo era pequeño cuando nos fuimos, solo tenía 6 años, pero no demasiado pequeño para no recordar. No demasiado pequeño para no haberse visto afectado por la violencia que presenció, el miedo que impregnaba nuestro hogar. Había intentado con todas mis fuerzas protegerlo, escudarlo de lo peor. Pero, ¿qué niño podría vivir en ese ambiente y salir ileso? Quizás mi fe no era el problema. Quizás era solo el blanco más visible, lo más fácil de culpar cuando los problemas reales eran demasiado dolorosos de afrontar. Esta comprensión no excusaba lo que había hecho. No hacía aceptable la quema de mi Biblia. No justificaba la crueldad de su rechazo. Pero me ayudó a entender que sus acciones tenían que ver con él, no conmigo. Que podría haber sido una madre perfecta, significara lo que significara eso, y él todavía podría haber necesitado a alguien a quien culpar por el dolor que llevaba dentro. Empecé a escribir un diario. Nada elaborado, solo un cuaderno sencillo donde anotaba pensamientos que parecían dignos de conservar. Al principio, las entradas estaban llenas de dolor, de preguntas sin respuesta, pero gradualmente comenzaron a cambiar. Hoy ayudé a Roberto a deletrear su primera frase completa de la Biblia. Escribí una noche. Eligió Juan 3:16.
Cuando llegó al final, me miró con lágrimas en los ojos y dijo, «Lo he conseguido». Algo tan pequeño, pero se sintió enorme. Margarita trajo a su nieta a clase hoy, decía otra entrada. Quería mostrarle lo que estaba aprendiendo. El orgullo en la cara de esa niña. No paraba de decir, «Mi abuela es muy lista». Me recordó que nunca dejamos de importarle a alguien, aunque no sea a las personas a las que más queremos importar. Empecé a asistir a un grupo de apoyo para padres de hijos distanciados. La primera reunión se celebró en el sótano de una iglesia, irónicamente de la misma congregación que me había pedido que me fuera, y casi no entro. Pero me obligué a bajar esas escaleras, a unirme al círculo de sillas plegables donde otros padres se sentaban con la misma mirada atormentada que yo veía en mi propio espejo. Sus historias eran diferentes a la mía en los detalles, pero dolorosamente similares en el dolor. Un padre cuya hija lo culpaba de la muerte de su madre, aunque el cáncer se había llevado a su esposa y lo había devastado tanto como a ella. Una madre cuyo hijo se había unido a una secta que le exigía cortar todo contacto con influencias negativas. Una pareja cuya hija se había creído conspiraciones de Internet sobre abusos infantiles que nunca ocurrieron, convencida por extraños de que sus recuerdos habían sido reprimidos. No nos ofrecimos soluciones. ¿Cómo podríamos? La mayoría de nuestras situaciones estaban fuera de nuestro control. Dependían de decisiones que nuestros hijos tenían que tomar por sí mismos. Pero nos ofrecimos algo casi tan valioso: testimonio. Vimos el dolor de los demás, lo reconocimos, le dimos un espacio sin intentar arreglarlo ni explicarlo. «No estás loca», me dijo una mujer llamada Elena después de que compartiera mi historia. «No eres una mala madre. Solo eres una madre que ha sido herida por su hijo. Y ese es uno de los peores dolores que existen, porque no se supone que debamos protegernos de nuestros hijos. Se supone que debemos amarlos incondicionalmente, y eso nos deja vulnerables de maneras que nunca podremos serlo con nadie más». Sus palabras desbloquearon algo en mí. Había estado tan centrada en entender qué había hecho mal, en encontrar el fallo en mi crianza que había llevado a este resultado, que nunca me había detenido simplemente a reconocer el dolor en sí mismo, a decir, «Esto duele, y está bien que duela, y sentir este dolor no significa que yo haya hecho algo mal». Empecé a dar paseos por el parque cerca de mi piso. Al principio, eran simplemente prácticos, ejercicio que mi médico me recomendó para mi salud, pero se convirtieron en algo más. En la quietud de las primeras horas de la mañana, cuando el mundo todavía se estaba despertando y el parque estaba vacío, excepto por algunos corredores y paseadores de perros, encontré una especie de paz que no había experimentado en meses. Recorría el mismo camino cada vez, observando cómo cambiaba con las estaciones. Los árboles desnudos del invierno desarrollaban lentamente brotes, luego hojas, y después la frondosa copa verde del verano. Las flores surgían de la tierra en primavera, florecían gloriosamente, luego se marchitaban y daban paso a un nuevo crecimiento. Todo en la naturaleza parecía entender lo que yo estaba aprendiendo lentamente, que los finales también eran comienzos, que la muerte alimentaba una nueva vida, que nada permanecía igual para siempre. Durante uno de estos paseos, me encontré con una madre joven que luchaba con un niño pequeño que gritaba. El niño estaba en plena rabieta, con la cara roja y furioso por algo que solo él entendía. La madre parecía agotada, avergonzada, a punto de llorar. «Lo siento mucho», me dijo al pasar, como si la rabieta de su hijo estuviera perturbando mi paz. Normalmente no es así. Me detuve y le sonreí, una sonrisa real, no la expresión forzada que había estado llevando como una máscara durante meses. «Todos tienen sus momentos», dije. «Lo estás haciendo bien, más que bien. Estás aquí, tienes paciencia, lo estás intentando. Es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer». Me miró con tal gratitud, como si le hubiera dado algo precioso. Y quizás lo había hecho. Quizás la sabiduría ganada a través del sufrimiento, a través de criar a un hijo sola, de sobrevivir al rechazo y la pérdida. Quizás esa sabiduría tenía valor, aunque la persona con la que más había querido compartirla se negara a recibirla. Empecé a ser más voluntaria en el centro de alfabetización, aceptando más estudiantes,
desarrollando nuevos métodos de enseñanza. Descubrí que tenía talento para este trabajo, una paciencia y una creatividad que provenían de años de desglosar ideas complejas en pasos sencillos, de encontrar diferentes maneras de explicar el mismo concepto, hasta que hacía clic. La directora del centro, una mujer amable llamada Patricia, me llevó a un lado una tarde. Marta, ¿alguna vez has pensado en sacarte el título de formadora en alfabetización? Nos vendría muy bien alguien con tus habilidades de manera más oficial. Implicaría un mejor sueldo, más responsabilidad, pero creo que serías perfecta para ello. La oferta me sorprendió. Después de meses sintiéndome inútil, creyendo que no tenía nada que aportar, aquí había alguien diciéndome que no solo era adecuada, sino valiosa, que mis habilidades eran necesarias, que podía construir algo significativo a partir de las ruinas de mi antigua vida. Lo pensaré, le dije a Patricia, pero ya lo estaba pensando. Ya imaginaba un futuro que no giraba en torno a esperar a que Mateo volviera, a anhelar una reconciliación que quizás nunca llegaría, un futuro en el que yo definiera mi propio valor en lugar de dejar que lo determinara el rechazo de otra persona. Esa noche, miré la carta legal que todavía colgaba de mi frigorífico. El imán de girasol que la sujetaba parecía absurdo ahora, ese alegre símbolo sosteniendo un documento que me había causado tanto dolor. Descolgué la carta, la doblé con cuidado y la guardé en un cajón. No la tiré. No estaba preparada para eso, puede que nunca lo esté, pero la guardé fuera de la vista, para que dejara de ser lo primero que veía cada mañana y lo último cada noche. En su lugar, colgué la redacción de Margarita sobre cómo la había ayudado a aprender a leer. Fue un acto pequeño, casi simbólico, pero representaba algo importante, un cambio de enfoque de lo que había perdido a lo que aún tenía. De la relación que me había destruido a las relaciones que me estaban reconstruyendo, pieza a pieza. Saqué mi diario esa noche y escribí algo que no había sido capaz de escribir antes. No soy el rechazo de mi hijo. No me define su incapacidad para ver mi valor. Soy Marta, y he sobrevivido a cosas peores que esta. Soy Marta, y todavía tengo trabajo que hacer en este mundo. Soy Marta, y mi historia aún no ha terminado. Las palabras parecían rotundas en la página, casi desafiantes. Pero al releerlas, sentí que algo se agitaba en mi pecho. No esperanza exactamente, sino algo más silencioso y fuerte. Determinación, decisión. La decisión de vivir plenamente incluso en medio del duelo, de encontrar un sentido incluso ante la pérdida. No estaba curada. La herida seguía ahí, todavía en carne viva, todavía capaz de hacerme llorar cuando menos lo esperaba, pero estaba aprendiendo a vivir con ella, a llevarla sin dejar que consumiera todo lo demás en mí. Estaba aprendiendo que la supervivencia a veces consiste en seguir la rutina, hasta que la rutina empieza a parecer real de nuevo, que la curación no es lineal, ni limpia, ni una simple progresión de rota a completa. Es desordenada y complicada, y está llena de contratiempos y pequeñas victorias que parecen insignificantes hasta que te das cuenta de que han sumado algo sustancial. Estaba aprendiendo que era más fuerte de lo que creía, que la fe de la que Mateo se había burlado e intentado destruir en realidad me había estado enseñando resiliencia todo el tiempo, no del tipo que previene las heridas, sino del tipo que sabe cómo sanar de ellas. Y lo más importante, estaba aprendiendo que no necesitaba la aprobación de Mateo para tener valor, no necesitaba su amor para ser digna de amor, no necesitaba su presencia para tener un propósito. Había pasado tantos meses menospreciándome, haciéndome cada vez más pequeña intentando entender qué había hecho mal, pero se acabó el encogerse, se acabó el pedir perdón por ser quien era, se acabó el esperar permiso para vivir mi vida plenamente. No sabía lo que me deparaba el futuro. No sabía si Mateo volvería alguna vez, si entendería el daño que había hecho, si querría reconstruir lo que había destruido. Pero sabía una cosa con absoluta certeza. Lo hiciera o no, yo estaría bien. No de inmediato, no fácilmente, pero con el tiempo, inevitablemente estaría bien, porque había aprendido la lección más importante de todas, que el poder de destruirme nunca había sido realmente suyo, siempre había sido mío,
y yo elegía no usarlo. 3 meses después de quitar la carta de Mateo, ocurrió algo inesperado. Recibí una llamada de un número que no reconocí. Normalmente, la habría dejado pasar al buzón de voz, pero algo me hizo contestar. ¿La señora López? Soy Daniel Chen. No sé si se acuerda de mí, pero usted me dio clases particulares en el programa de alfabetización de la parroquia hace unos 15 años. El nombre me trajo un torrente de recuerdos. Daniel había sido un adolescente callado, recién inmigrado con su familia, que luchaba por aprender español lo suficientemente bien como para sobrevivir en el instituto. Había trabajado con él 2 veces por semana durante casi 2 años, viéndolo transformarse de un chico asustado que apenas podía hilar una frase a un estudiante seguro de sí mismo que finalmente se graduó con matrícula de honor. Claro que me acuerdo de ti, Daniel, dije, sinceramente complacida. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. De hecho, ahora soy abogado y trabajo en un bufete en el centro. Había orgullo en su voz, pero también algo más. Vacilación, quizás. Señora López, me enteré de lo que pasó, con su hijo, y quería ponerme en contacto. Se me encogió el estómago. Ya está. Otra persona que quería ofrecerme consejos no deseados. Compartir su opinión sobre lo que debería haber hecho de otra manera. Recordarme mis fracasos. Agradezco tu preocupación, Daniel, pero voy tirando. Quiero ayudar. Interrumpió suavemente. No con la reconciliación. Entiendo que no es mi lugar. Pero hay aspectos legales en su situación de los que quizás no es consciente. La propiedad conjunta, las amenazas en ese burofax, la forma en que vació vuestros bienes compartidos. Me gustaría revisar su situación, si me lo permite. Pro bono. Me quedé en silencio un momento, procesando esta oferta inesperada. ¿Por qué harías eso? Porque usted cambió mi vida, dijo Daniel simplemente. Se quedaba hasta tarde cuando necesitaba ayuda extra. Nunca me hizo sentir estúpido cuando confundía palabras o no podía pronunciar algo correctamente. Creyó en mí cuando yo no creía en mí mismo. Déjeme devolverle el favor. Nos reunimos la semana siguiente en una pequeña cafetería, elegida por mí, porque no estaba preparada para sentarme en un despacho de abogados oficial. No estaba lista para que esto pareciera demasiado formal o permanente. Daniel llegó con un maletín, con todo el aspecto de un profesional de éxito, pero su sonrisa era la misma que recordaba del adolescente torpe, que solía tener dificultades con las lecturas. Extendió papeles sobre la mesa entre nosotros, documentos que yo había firmado sin entenderlos del todo, registros de decisiones financieras que había confiado a David para que las gestionara, pruebas de un matrimonio que me había dejado vulnerable de maneras que no había imaginado. Su marido la eliminó de la hipoteca sin su conocimiento, explicó Daniel, señalando un documento. Utilizó su aportación inicial para la entrada, pero luego refinanció solo a su nombre. Legalmente, eso es cuestionable. ¿Podría tener derecho a una parte del valor de la vivienda? Miré los papeles, comprendiendo lentamente. Todos esos años, había pensado que estábamos construyendo algo juntos. Pero David había estado construyendo algo para sí mismo, usando mi dinero y mi confianza como cimientos que luego podría retirar. Hay más, continuó Daniel. La cuenta de ahorros conjunta que vació no puede simplemente llevarse todo sin compensarla por sus aportaciones. ¿Y este burofax de Mateo? Es intimidatorio, pero en realidad no es legalmente vinculante de la manera que él lo presenta. Usted tiene derecho a intentar contactar. Él tiene derecho a no responder, pero no puede impedirle legalmente que lo intente. Mientras Daniel hablaba, sentí que algo cambiaba dentro de mí. No era ira, exactamente, aunque había algo de eso. Era más bien claridad. Durante tanto tiempo, había aceptado las versiones de la realidad de otras personas, las afirmaciones de David sobre las finanzas, las acusaciones de Mateo sobre mi fe, el juicio de la parroquia sobre mi crianza. Pero la realidad, resultó, era más compleja de lo que sus narrativas sugerían. No quiero pelear con Mateo, dije con cuidado. No quiero forzar un contacto que él no desea. Lo entiendo, dijo Daniel, pero debería conocer sus derechos, incluso si decide no ejercerlos. El conocimiento es poder, señora López,
y usted merece saber la verdad sobre su situación. Durante las semanas siguientes, Daniel trabajó discretamente en mi nombre. No hizo nada dramático ni agresivo. Simplemente recopiló información, documentó hechos, construyó una imagen clara de mi posición legal. Descubrió que David me debía casi 40.000 euros en concepto del valor de la vivienda y ahorros compartidos. Encontró pruebas de que la refinanciación de la hipoteca se había hecho de forma irregular, sin la debida notificación. Podríamos ir a por ello, me dijo Daniel durante una de nuestras reuniones. Tiene un caso sólido. Lo pensé detenidamente. El dinero cambiaría mi vida. Me permitiría seguir el curso de formación que Patricia había sugerido. Me daría una seguridad que nunca había tenido. Pero ir a por ello significaría enfrentarme a David. Entrar en batallas legales que serían estresantes y dolorosas. Hazlo, dije finalmente. No por venganza, sino por simple justicia. Había trabajado duro por ese dinero. Había contribuido a esa casa. Merecía ser compensada justamente por mis inversiones, tanto financieras como emocionales. La respuesta de David, cuando llegó, fue predeciblemente airada. Amenazó con contrademandas. Afirmó que yo era una rencorosa. Insistió en que no había contribuido con nada de valor real a nuestro matrimonio. Pero Daniel tenía documentación, pruebas, evidencias que no podían ser rebatidas con el encanto y la manipulación habituales de David. 3 meses después, recibí un cheque de liquidación por 38.000 euros. No era todo lo que se me debía. Los honorarios legales y las negociaciones habían reducido la cantidad, pero era más dinero del que había tenido jamás de una sola vez en mi vida. Me senté en mi piso sosteniendo ese cheque, pensando en todo lo que representaba. Justicia, sí, pero más que eso, validación, la prueba de que mi trabajo, mis contribuciones, mis años de sacrificio no habían sido inútiles, sin importar lo que David o Mateo pudieran afirmar. Lo primero que hice fue matricularme en el curso de certificación para formadores en alfabetización. Era caro, requeriría meses de estudio y prácticas, pero ahora tenía los recursos. Podía invertir en mí misma de la misma manera que siempre había invertido en los demás. Lo segundo que hice fue mudarme a un piso mejor. No lujoso, pero más agradable que el espacio angosto en el que había estado viviendo. Un lugar con más luz. Un pequeño balcón donde podía sentarme por las mañanas con mi café, una segunda habitación que podía usar como estudio. Mientras empaquetaba mis pertenencias, me encontré clasificando recuerdos, decidiendo qué conservar y qué dejar atrás. Algunas cosas fueron a donación, ropa que había usado durante mi matrimonio, objetos que llevaban demasiado dolor para conservarlos. Otras cosas las guardé, la caja con los recuerdos de la infancia de Mateo, las fotografías que todavía me traían alegría a pesar de todo. Conservé mi nueva Biblia, pero también compré un hermoso diario con una cubierta de cuero. En la primera página escribí: "Esta es mi historia. No la historia que otros cuentan sobre mí, sino la que estoy viviendo, la que estoy eligiendo". El centro de alfabetización me organizó una pequeña fiesta cuando les hablé del programa de certificación. Mis estudiantes trajeron tarjetas y pequeños regalos, sus rostros iluminados de orgullo por mi logro. Roberto me dio un marcapáginas que había hecho él mismo, con palabras minuciosamente escritas. La mejor profesora. Nos enseñaste que nunca es tarde para aprender, dijo Margarita, abrazándome con fuerza. Ahora nos estás demostrando que nunca es tarde para empezar de nuevo. Patricia me llevó a un lado al final de la velada. Te echaremos de menos mientras estés en el curso, pero te estamos guardando un puesto. Cuando vuelvas, dirigirás nuestro programa de formación de instructores. Queremos que enseñes a otros a enseñar a otros a enseñar, multiplicar el impacto que podía tener, difundir el don que había descubierto que poseía. La idea me llenó de algo que no había sentido en mucho tiempo, ilusión por el futuro. Empecé a asistir a una iglesia diferente, una que Daniel me había recomendado. Era más grande, más diversa, llena de gente con historias complicadas que entendían que la fe no se trataba de perfección, sino de persistencia. La pastora, una mujer llamada Sara, tenía un doctorado en teología, pero hablaba en un lenguaje sencillo sobre luchas reales. Dios no nos promete que la vida será justa,
dijo durante un sermón que pareció dirigido directamente a mi corazón. Pero Dios nos promete que tenemos la fuerza para soportar, la sabiduría para crecer y la gracia para perdonar, no porque otros lo merezcan, sino porque nosotros merecemos liberarnos de la amargura. El perdón. Estaba trabajando en ello, lentamente, no por el bien de Mateo, sino por el mío. No un perdón que excusara lo que había hecho o pretendiera que no había dolido, sino un perdón que me liberara de la prisión del resentimiento, que me permitiera reconocer el dolor sin ser consumida por él. Le escribí una carta, no para enviarla. Respetaba su petición de no contacto, aunque no fuera legalmente vinculante, pero la escribí de todos modos, volcando todo lo que necesitaba decir, todo el dolor, sí, pero también todo el amor, todos los recuerdos de quién había sido, toda la esperanza que todavía albergaba de que en algún lugar dentro del hombre enfadado en que se había convertido, mi tierno niño todavía existía. No sé si alguna vez leerás esto, escribí. No sé si alguna vez entenderás cuánto me heriste o cuánto te quiero a pesar de todo, pero necesito que sepas que te perdono, no porque lo que hiciste estuviera bien, sino porque aferrarme a la ira hacia ti me estaba destruyendo, y ahora me elijo a mí misma, elijo mi propia paz, mi propia curación, mi propia vida. Cerré la carta en un sobre y la puse en mi caja de recuerdos, junto a la redacción que Margarita había escrito sobre mí. Quizás algún día se la daría, quizás no, pero escribirla había sido sanador, una forma de procesar mi duelo y liberar parte de su poder sobre mí. Una tarde, mientras estaba sentada en mi nuevo balcón viendo el atardecer, me di cuenta de que sentía algo que no había sentido en más de un año. Serenidad, no felicidad. Esa parecía una palabra demasiado fuerte para alguien que todavía cargaba con tanta pérdida. Pero serenidad. La sensación de que mi vida tenía valor y propósito, de que estaba avanzando aunque no supiera exactamente hacia dónde me dirigía. Sonó mi teléfono. Era María, llamando para nuestra charla semanal. Había estado mejor últimamente, más comprensiva, dispuesta a simplemente escuchar en lugar de ofrecer consejos no deseados. «Suenas diferente», observó. «Más ligera, de alguna manera». «Me siento diferente», admití. «No estoy completamente curada. Puede que nunca lo esté. Pero ya no me estoy ahogando. Estoy aprendiendo a nadar. Estoy orgullosa de ti», dijo María. Y esta vez, las palabras no sonaron condescendientes. Se sintieron genuinas, de hermana, el tipo de apoyo que había necesitado todo el tiempo. Después de colgar, me quedé sentada en la creciente oscuridad, sintiendo la brisa del atardecer en mi cara. En algún lugar de la ciudad, Mateo vivía su vida, probablemente sin pensar en mí en absoluto. En algún lugar, David disfrutaba del éxito que había construido en parte sobre mi trabajo, probablemente convencido de que merecía todo lo que tenía. Pero yo no estaba pensando en ellos. No realmente. Estaba pensando en mis estudiantes, en el programa de certificación que comenzaba el mes que viene, en la nueva vida que estaba construyendo desde las ruinas de la anterior. Estaba pensando en cómo la fuerza a veces parece rendición, rendirse a la necesidad de controlar las decisiones de otras personas, rendirse a la fantasía de cómo deberían haber sido las cosas, rendirse a la amargura que se sentía justificada pero que era finalmente venenosa. Estaba pensando en cómo había sobrevivido. No solo sobrevivido, estaba empezando a prosperar. Y en el fondo, en un lugar que apenas reconocía ni para mí misma, sabía que algo se avecinaba. Alguna confrontación, algún momento de la verdad. Podía sentirlo como se siente la proximidad de una tormenta, el cambio de presión en el aire. Pero ya no tenía miedo. Viniera lo que viniera, estaría preparada, porque había aprendido la lección más importante de todas. Mi valor no dependía del reconocimiento de nadie más. Mi valor no estaba determinado por el amor de nadie más. Yo era suficiente, por mí misma. Y ese conocimiento era una armadura que nadie podía penetrar, un poder que nadie podía arrebatarme. La tormenta se acercaba, pero había capeado peores, y capearía esta también. La llamada llegó un martes por la mañana, 6 meses después de haber empezado mi programa de certificación. Estaba en mi piso, revisando la planificación de una clase práctica,
cuando mi teléfono sonó con otro número desconocido. Esta vez, algo me dijo que contestara de inmediato. ¿Es usted Marta López? La voz era profesional, controlada, pero pude oír tensión debajo. Soy el agente Martínez, de la Policía Nacional. La llamo por su hijo, Mateo López. Mi corazón se detuvo. La pesadilla de todo padre condensada en una sola frase. ¿Está vivo? Sí, señora, pero ha tenido un accidente. Pregunta por usted. El mundo se tambaleó. Después de 18 meses de silencio, de burofax exigiendo que me mantuviera alejada, de ser borrada de su vida como si nunca hubiera importado, ¿ahora preguntaba por mí? ¿Qué ha pasado? Logré preguntar, mi voz apenas un susurro. Hubo un incidente en su urbanización. Estará bien, pero ha sido trasladado al hospital provincial para una evaluación. Señora, creo que debería venir. Conduje hasta el hospital aturdida, mis manos agarrando el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Una parte de mí quería correr hacia allí de inmediato, reclamar mi papel de madre. Otra parte recordaba la Biblia en llamas, las palabras crueles, la carta legal que había intentado cortar nuestro vínculo permanentemente. Pero preguntaba por mí. Mi hijo estaba herido, y preguntaba por mí. Urgencias era un caos, la sinfonía habitual de voces urgentes, máquinas pitando y luces fluorescentes que hacían que todo el mundo pareciera enfermo. Di el nombre de Mateo en el mostrador, y una enfermera me guió por un laberinto de pasillos hasta una pequeña habitación, donde él estaba sentado en una camilla de exploración, con una manta envuelta alrededor de sus hombros. Tenía un aspecto terrible, no físicamente herido, por lo que pude ver, pero disminuido de alguna manera. Sus ojos estaban enrojecidos, su rostro pálido, sus manos temblaban mientras se aferraban a la manta. Cuando me vio, algo en su expresión se desmoronó. «Mamá», susurró, y era la primera vez que me llamaba así en años. Me quedé en la puerta, indecisa. Todos mis instintos me gritaban que corriera hacia él, que lo abrazara, que lo consolara como cuando era pequeño. Pero había aprendido a ser cautelosa. Había aprendido que el amor no siempre significaba precipitarse a arreglarlo todo. «¿Qué ha pasado, Mateo?», pregunté en voz baja. Bajó la vista a sus manos. Iba a... Su voz se quebró. «Iba a suicidarme, mamá. Tenía todo preparado. Pero cuando estaba allí, mirando las pastillas, la única persona en la que podía pensar eras tú. La única voz en mi cabeza era la tuya, de cuando era pequeño, diciéndome que yo importaba, que me querían, que los malos momentos no hacen una mala vida». Las palabras me golpearon como una fuerza física. Mi hijo enfadado, que me rechazaba, que quemaba Biblias, había sido salvado por las mismas lecciones que había pasado años afirmando despreciar. «¿Qué te detuvo?», pregunté, necesitando entender. «Llamé a la línea de emergencia de mi terapeuta», dijo, con lágrimas corriendo por su rostro ahora. «He estado yendo a terapia, intentando lidiar con todo, la ira, el dolor, las cosas que vi de pequeño con papá. Cosas que no podía admitir que me afectaban porque eso significaría que tenías razón, que necesitábamos a Dios, necesitábamos fe, necesitábamos algo más grande que nosotros mismos para sobrevivir». Levantó la vista hacia mí y vi a mi niño pequeño de nuevo, asustado, herido, necesitando desesperadamente consuelo pero sin saber cómo pedirlo. «Quemé tu Biblia porque ardía de rabia», continuó, con la voz rota. «Rabia hacia papá por hacerte daño, rabia hacia mí mismo por no poder protegerte, rabia hacia Dios por permitir que pasara, rabia hacia ti por ser tan fuerte cuando yo me sentía tan débil. No podía enfrentar mi propio dolor, así que intenté destruir lo que parecía ser tu fuente de fortaleza». La honestidad de sus palabras atravesó años de dolor. Esto no era una excusa. No afirmaba que sus acciones estuvieran justificadas. Finalmente, por fin, estaba explicando la verdad detrás de la crueldad. La terapeuta me ayudó a entender algo, dijo Mateo, secándose los ojos. Dijo que a veces herimos a las personas que más queremos porque son las únicas lo suficientemente seguras como para recibir nuestra rabia, que las ponemos a prueba, alejándolas para ver si nos abandonan como tememos, o si demuestran que su amor es incondicional.
Y yo lo demostré dejándote en paz. Dije suavemente, empezando a comprender. Respetando tus límites aunque me rompiera el corazón. Lo demostraste sobreviviendo, corrigió Mateo, no dejando que mi crueldad te destruyera. Construyendo una vida incluso después de que yo intentara derribarte. Mamá, he estado observando, siguiendo las redes sociales del centro de alfabetización, viendo el trabajo que haces, viéndote ayudar a otras personas de la misma manera que solías ayudarme a mí, antes de que me rompiera demasiado para aceptarlo. Me acerqué entonces, incapaz de mantener la distancia por más tiempo. No estás roto, Mateo. Estás herido. Hay una diferencia. No merezco tu perdón, susurró. No, estuve de acuerdo, y lo vi estremecerse. No lo mereces. El perdón no se trata de merecer. Se trata de elegir la libertad sobre la amargura, la curación sobre la venganza, la esperanza sobre la desesperación. Te perdoné hace meses, no porque te lo ganaras, sino porque necesitaba ser libre. La enfermera apareció en la puerta. El psiquiatra querrá evaluarlo antes de darle el alta. Podrían pasar unas horas. Me quedaré, dije de inmediato. Luego miré a Mateo. Si quieres que me quede. Por favor, dijo, su voz quebrándose en la palabra. Por favor, quédate. Esas horas en el hospital fueron extrañas, no cómodas, pero tampoco del todo incómodas. No hablamos de todo. Algunas heridas estaban demasiado frescas. Algunas conversaciones eran demasiado grandes para un solo día. Pero hablamos. Mateo me contó sobre las comunidades online a las que se había unido, cómo habían alimentado su ira en lugar de ayudarlo a sanar, cómo cada teoría de la conspiración, cada diatriba antirreligiosa, cada palabra amarga había sido una forma de evitar el problema real, su propio trauma infantil no procesado. Te culpé por quedarte con papá tanto tiempo, admitió. Culpé a tu fe por hacerte pensar que tenías que soportar su maltrato, pero mi terapeuta me ayudó a ver que tu fe es lo que te dio la fuerza para irte finalmente, que sin ella, puede que nunca hubiéramos escapado. Le conté mi propio viaje, el grupo de apoyo, la certificación de alfabetización, la liquidación de David. Le conté sobre aprender a reconstruir mi vida sin él, sobre encontrar un propósito incluso en medio del duelo. Estoy orgulloso de ti, dijo en voz baja. Sé que no tengo derecho a estarlo, después de todo, pero lo estoy. Tienes todo el derecho, respondí. Eres mi hijo. Eso no ha cambiado, incluso cuando todo lo demás lo hizo. El psiquiatra finalmente autorizó el alta de Mateo con el requisito de que continuara la terapia y asistiera a grupos de apoyo ambulatorios. Mientras salíamos juntos del hospital, Mateo se detuvo de repente. Necesito decirte algo, dijo. Todavía tengo preguntas. Sobre la fe, sobre Dios, sobre todo en lo que crees. No estoy listo para aceptarlo todo sin más, para fingir que los últimos 2 años no sucedieron. No espero que lo hagas, dije honestamente. No necesito que compartas mi fe, Mateo. Necesito que encuentres tu propio camino, tu propia verdad. Solo quiero que estés sano y completo, sea como sea eso para ti. ¿Podemos volver a intentarlo? Poco a poco. Su voz era vacilante, temerosa del rechazo. Lo pensé detenidamente. Esto no era un cuento de hadas donde todo se arreglaba al instante. Habría contratiempos, conversaciones difíciles, momentos en que el viejo dolor resurgiría. Pero mirando a mi hijo, viéndolo de verdad, roto y honesto e intentándolo, supe cuál tenía que ser mi respuesta. Sí, dije. Poco a poco, con límites y honestidad. Con terapia para ambos, probablemente. Pero sí, podemos intentarlo. 3 semanas después, ocurrió algo extraordinario. Daniel llamó con una noticia que hizo que mi corazón se acelerara. Señora López, va a haber un evento en el centro cívico. El ayuntamiento va a reconocer la destacada labor de voluntariado en la ciudad. El centro de alfabetización la ha nominado para un premio. ¿Un premio? ¿Por qué? Por su trabajo con adultos, por su dedicación a ayudar a personas que han sido olvidadas por la educación tradicional. Es un honor significativo, Marta. La ceremonia es el próximo mes. Tendrá que preparar un breve discurso. Casi lo rechazo. El reconocimiento público nunca había sido mi objetivo, pero Patricia, del Centro de Alfabetización, también llamó, con la voz emocionada.
Esto es importante, Marta. No solo para ti, sino para nuestros estudiantes. Muestra a la comunidad que este trabajo importa, que las personas a las que servimos importan. Por favor, di que sí. Así que acepté. Y pasé las siguientes semanas preparándome, no solo un discurso, sino tratando de articular lo que este trabajo significaba para mí. Cómo ayudar a otros a aprender me había ayudado a sanar. Mateo llamó unos días antes de la ceremonia. Habíamos estado hablando semanalmente, reconstruyendo cuidadosamente la confianza, aprendiendo a ser honestos el uno con el otro de maneras que nunca antes lo habíamos sido. Mamá, ¿puedo ir? ¿A la ceremonia de tu premio? Me quedé en silencio por un momento, sorprendida. ¿Quieres venir? Quiero verte ser honrada por la persona increíble que eres. Quiero empezar a hacer las cosas bien. Si me dejas. Por supuesto que puedes venir, dije, mi voz embargada por la emoción. Me encantaría que estuvieras allí. El día de la ceremonia, me paré frente a mi espejo, alisando el sencillo vestido azul que había comprado para la ocasión. Me veía diferente a como me veía hace 18 meses. Más vieja, sí, pero también más fuerte. El duelo había tallado líneas en mi rostro, pero estaban acompañadas de nuevas líneas de sonreír a mis estudiantes, de reír con nuevos amigos, de elegir la alegría incluso en medio del dolor. Cogí mi nueva Biblia, la que gradualmente había acumulado sus propias notas al margen y pasajes significativos. Por impulso, metí dentro de sus páginas la carta que le había escrito a Mateo, la que nunca había enviado. Quizás esta noche se la daría, quizás no, pero tenerla conmigo se sentía bien. Mientras me preparaba para salir, vi la redacción de Margarita, todavía colgada en mi frigorífico. Mi profesora Marta es paciente. Nunca me hace sentir tonta. Había sobrevivido. Más que eso, había crecido. La mujer que Mateo había intentado destruir se había transformado en alguien más fuerte, más resiliente, más segura de su propio valor. Esta noche sería honrada no por ser una madre perfecta, nunca lo había sido, sino por ser exactamente quien era. Una mujer que había sobrevivido al maltrato y la traición, que había reconstruido su vida de las cenizas, que había convertido su dolor en propósito, y mi hijo estaría allí para presenciarlo. No porque necesitara su validación, sino porque él necesitaba ver que el amor real, incondicional, nunca muere de verdad. Simplemente se transforma, se adapta, encuentra nuevas formas de expresarse. La mujer que se había quedado paralizada mientras su Biblia ardía había descubierto que la fe no podía ser destruida por el fuego. Vivía en acciones, en elecciones, en la silenciosa decisión de seguir amando, seguir creciendo, seguir creyendo que el mañana podría ser mejor que hoy. Cogí mi bolso, eché un último vistazo al espejo y salí por la puerta. Pasara lo que pasara esta noche, estaba preparada, porque finalmente entendí que nunca había necesitado la aprobación de nadie más para ser valiosa. Había sido valiosa todo el tiempo. El centro cívico estaba lleno de gente cuando llegué. Mis estudiantes estaban allí. Margarita, Roberto, y docenas de otros cuyas vidas había tocado sin darme cuenta del todo. Patricia me saludó con un cálido abrazo, sus ojos brillando de orgullo. Daniel estaba de pie cerca del fondo con su familia, levantando el pulgar en señal de aprobación cuando nuestras miradas se encontraron. Y allí, en la tercera fila, estaba sentado Mateo, solo, con aspecto nervioso, pero allí. Mi corazón se hinchó al verlo. No porque su presencia me validara, había aprendido que ya no necesitaba eso, sino porque demostraba coraje. Se necesita fuerza para enfrentar a las personas que has herido, para presentarte cuando no estás seguro de ser bienvenido, para arriesgarte al rechazo por la posibilidad de redención. La ceremonia comenzó con varios otros premios, a maestros, personal sanitario, voluntarios que habían dedicado miles de horas a diversas causas. Cada historia era inspiradora, recordándome que no estaba sola en la elección del servicio sobre la amargura, del propósito sobre la desesperación. Luego, Patricia subió al escenario para presentarme. Hace 15 años, Marta López entró en nuestro centro de alfabetización como voluntaria, comenzó. No tenía títulos oficiales de enseñanza, ni carreras sofisticadas. Lo que tenía era paciencia, amabilidad
y una fe inquebrantable en que cada persona merece la oportunidad de aprender, de crecer, de convertirse en quien está destinada a ser. Sentí que mis mejillas se sonrojaban mientras Patricia continuaba, describiendo mi trabajo con los estudiantes, mi dedicación incluso a través de dificultades personales, mi impacto en la comunidad. Mencionó la certificación que había completado recientemente, el programa de formación de instructores que pronto dirigiría. Pero lo que hace a Marta verdaderamente excepcional, dijo Patricia, su voz volviéndose más suave, más personal, es que nos enseña a todos, estudiantes y personal por igual, que nuestro valor no está determinado por nuestras circunstancias, que podemos sobrevivir a cosas terribles y aún así elegir ser amables, que la fractura puede convertirse en aquello mismo que nos hace fuertes. Cuando dijo mi nombre, caminé hacia el escenario con piernas que temblaban ligeramente. Acepté la placa, una hermosa pieza de cristal grabada con palabras sobre servicio y dedicación, y me volví para mirar al público. Había preparado un discurso, lo había practicado docenas de veces, pero de pie allí, mirando los rostros que había llegado a querer, a los estudiantes que me habían confiado sus vulnerabilidades, a mi hijo que me había herido y ahora intentaba sanar, las palabras preparadas se sentían inadecuadas. Hace 2 años, comencé, mi voz firme a pesar de mi corazón acelerado. Lo perdí casi todo. Mi matrimonio, mi comunidad parroquial, la relación con mi hijo, mi sentido de quién era y qué significaba mi vida. Me senté en una casa vacía y me pregunté si tenía algún sentido continuar. Si una vida podía tener significado cuando todo lo que habías construido había sido destruido. Vi a Mateo moverse en su asiento, vi el dolor cruzar su rostro, pero también lo vi quedarse, lo vi elegir escuchar esto, enfrentar aquello de lo que había sido parte. Pero aprendí algo importante durante esos meses oscuros. Aprendí que no nos define lo que nos pasa, sino cómo respondemos, que perderlo todo puede ser aterrador o puede ser liberador. La elección es nuestra, que empezar de nuevo no es un castigo, es un privilegio. Margarita estaba llorando ahora, secándose los ojos con un pañuelo. Roberto asintió, con comprensión en su rostro curtido. Los estudiantes a los que he tenido el honor de enseñar, me han enseñado mucho más de lo que yo les he enseñado a ellos. Me han demostrado que nunca es tarde para aprender, para crecer, para convertirse en algo nuevo, que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de intentarlo de todos modos, que admitir que no sabes algo es el primer paso hacia la sabiduría. Hice una pausa, ordenando mis pensamientos, encontrando las palabras para lo que más necesitaba decir. No voy a pararme aquí y decirles que todo pasa por una razón, porque no lo creo. No creo que Dios quisiera que yo sufriera, que mi hijo me rompiera el corazón, que experimentara el tipo de pérdida que casi me destruye. Pero sí creo que podemos encontrar un significado incluso en el sufrimiento. Podemos crear un propósito a partir del dolor. Podemos transformar nuestras heridas en una sabiduría que ayude a otros a sanar. La sala estaba en silencio, todos escuchando con el tipo de atención que se sentía sagrada. Esta noche me estáis honrando por enseñar a la gente a leer, pero lo que realmente he estado enseñando, lo que he aprendido a enseñar, es que todos tenemos valor, independientemente de nuestras circunstancias, que todos merecemos dignidad, respeto y la oportunidad de escribir nuestras propias historias, que las narrativas que otros crean sobre nosotros no tienen por qué ser la verdad que vivimos. Miré directamente a Mateo entonces, dejando que viera el amor en mis ojos, pero también la fuerza. He aprendido a perdonar sin olvidar, a amar sin perderme a mí misma, a ofrecer segundas oportunidades sin abandonar los límites iniciales. He aprendido que la fe más profunda no consiste en no dudar nunca, sino en elegir la esperanza incluso cuando la duda parece más razonable, en creer en la posibilidad cuando la probabilidad sugiere lo contrario. Mi voz se hizo más fuerte, llena de una convicción nacida de años de supervivencia. Así que este premio no es solo mío. Pertenece a cada persona que alguna vez ha tenido que reconstruir después de la destrucción, a cada padre que ha amado a un hijo que no podía corresponderle,
a cada persona a la que le han dicho que no es suficiente, y eligió demostrar que esa mentira era falsa, simplemente continuando existiendo, creciendo, contribuyendo. Sostuve la placa, sintiendo su peso, tanto físico como simbólico. Esto representa lo que he aprendido a través de los años más duros de mi vida, que no somos nuestros peores momentos, no somos nuestras mayores pérdidas. No nos define el rechazo o la aceptación de otras personas. Nos define nuestra elección de seguir presentándonos, seguir intentándolo, seguir creyendo que nuestras vidas pueden marcar la diferencia, incluso cuando, especialmente cuando, parece que nadie está mirando. Los aplausos comenzaron lentamente, luego crecieron hasta que toda la sala se puso de pie, pero apenas los oí. Estaba mirando a Mateo, viendo las lágrimas correr por su rostro, viéndolo articular las palabras «lo siento» a través de la multitud. Asentí, reconociendo su disculpa, pero también algo más. Reconociendo que ambos habíamos sobrevivido, ambos habíamos crecido, ambos habíamos aprendido que el amor es más complicado y más resiliente de lo que ninguno de los dos había entendido. Después de la ceremonia, la gente se agolpó para felicitarme. Los estudiantes me abrazaron, me dieron las gracias, me contaron historias sobre cómo la lectura había cambiado sus vidas. Patricia anunció que se establecería una beca en mi nombre para adultos que quisieran continuar su educación, pero finalmente, la multitud se dispersó y me encontré cara a cara con Mateo. Mamá, eso fue increíble, dijo, con la voz embargada por la emoción. No tenía ni idea. Nunca entendí lo que estabas construyendo mientras yo intentaba derribarte. No podías haberlo entendido, dije suavemente. Estabas librando tus propias batallas. Ambos lo estábamos. Metió la mano en su chaqueta y sacó algo que me dejó sin aliento. Una Biblia. No la mía vieja, no la que había quemado. Una nueva, pero claramente usada, con marcapáginas y lo que parecían notas al margen. La he estado leyendo, dijo en voz baja, con mi terapeuta, intentando entender lo que encontraste en ella, lo que te dio la fuerza que yo no pude encontrar. No estoy donde tú estás. No estoy seguro de llegar a estarlo nunca, pero estoy intentando entender. Saqué la carta que había escrito, la que había llevado conmigo esta noche. Escribí esto hace meses. No estaba segura de si alguna vez te la daría, pero creo que quizás esta noche es el momento adecuado. La tomó con manos temblorosas. ¿Puedo leerla ahora? Si quieres. Observé sus ojos recorrer las palabras que había volcado durante mis días más oscuros. El dolor, el amor, el perdón que había elegido tanto por mi bien como por el suyo. Lo vi leer sobre la fuerza de la que se había burlado, la fe que había atacado, la madre que había intentado borrar. Lo vi entender, quizás por primera vez, todo el peso de lo que había hecho y toda la medida de lo que había sobrevivido. Cuando terminó, lloraba abiertamente. No me merezco esto. No merezco tu perdón, tu amor, nada de esto. No, estuve de acuerdo. No te lo mereces. Ninguno de nosotros merece la gracia. Por eso se llama gracia. La recibimos no porque la hayamos ganado, sino porque alguien elige darla. Y yo elijo dártela a ti, Mateo. No porque lo que hiciste estuviera bien, sino porque aferrarme a la ira me estaba envenenando. Y yo elijo la vida, elijo la curación, elijo el amor. Se adelantó vacilante, y yo abrí los brazos. Cuando nos abrazamos, sentí que algo cambiaba. No que todo sanara al instante, sino un comienzo. Una grieta en el muro que él había construido, dejando pasar la luz. ¿Puedo seguir yendo a tus clases? Preguntó cuando nos separamos. No como tu hijo, sino como alguien que quiere aprender lo que estás enseñando. ¿Sobre la resiliencia? ¿Sobre el perdón? ¿Sobre encontrar un propósito en el dolor? Sonreí a través de mis propias lágrimas. Siempre serás mi hijo. Pero sí, puedes venir. Como estudiante, como hijo, como lo que necesites ser para sanar. Hablamos durante otra hora, sin resolverlo todo. Algunas heridas tardarían años en sanar por completo, pero comenzando el verdadero trabajo de reconciliación. No la versión de cuento de hadas donde todo era instantáneamente perfecto, sino la versión desordenada,
honesta y difícil, donde dos personas imperfectas elegían seguir intentándolo a pesar del dolor. Mientras conducía a casa esa noche, con la placa en el asiento del copiloto reflejando las luces de la calle, pensé en todo lo que había cambiado desde aquel terrible día en que Mateo había quemado mi Biblia. Había perdido tanto: mi antigua vida, mis ilusiones, mi ingenua creencia de que el amor por sí solo podía protegernos de todo daño. Pero también había ganado algo. Me había ganado a mí misma. No a la Marta que definía su valía a través de la aprobación de los demás, sino a la Marta que sabía que su valor era inherente, inmutable, sagrado. La Marta que podía sobrevivir a la devastación y emerger más fuerte. La Marta que podía perdonar sin ser destruida, amar sin perderse a sí misma, tener esperanza sin negar la realidad. Había aprendido que la fe no consistía en no caer nunca, sino en aprender a levantarse. Que la fortaleza no consistía en no romperse nunca, sino en saber cómo reconstruir. Que el amor no consistía en no ser herido nunca, sino en elegir amar de todos modos, sabia pero plenamente. 3 meses después, me encontraba frente a mi primera clase de formación de instructores. 20 aspirantes a profesores, todos queriendo aprender a trabajar con adultos, todos mirándome con expectación y esperanza. En la última fila se sentaba Mateo, con el cuaderno abierto, listo para aprender no solo sobre la enseñanza, sino sobre el tipo de resiliencia que su madre había pasado toda una vida desarrollando. No éramos perfectos. Algunos días seguían siendo difíciles. Algunas conversaciones todavía dolían, pero ahora éramos honestos, auténticos de maneras que nunca antes lo habíamos sido. Y poco a poco, con cuidado, estábamos construyendo algo nuevo de las cenizas de lo que había sido destruido. Miré a mis estudiantes, incluido mi hijo, y comencé la lección. Lo más importante que puedo enseñaros, dije, mi voz clara y fuerte, es que cada persona tiene un valor inherente. Vuestro trabajo no es darles valor, ya lo tienen. Vuestro trabajo es ayudarles a reconocerlo en sí mismos, a ver su propio potencial incluso cuando les han dicho que no tienen ninguno. Mateo escribía furiosamente, capturando cada palabra. Y lo segundo más importante, continué, es que nunca es tarde. Ni para aprender, ni para crecer, ni para cambiar, ni para sanar. La historia no termina hasta que dejamos de escribirla. Y cada día que nos despertamos es una oportunidad para escribir un nuevo capítulo. Mientras enseñaba, lo sentí. La paz que llega al saber que has sobrevivido a lo peor y has salido con el alma intacta. La silenciosa alegría del propósito descubierto a través del dolor. La profunda satisfacción de transformar el sufrimiento en servicio. Mi Biblia reposaba sobre mi escritorio, ya no solo un libro, sino un símbolo de todo lo que había aprendido, que la fe sobrevive al fuego, que el amor perdura más que el odio, que la esperanza, cuando se basa en la verdad y se atempera con la sabiduría, es la fuerza más poderosa del universo. Lo había perdido todo y me había encontrado a mí misma. Había estado rota y me había vuelto más fuerte en las partes rotas. Había aprendido que a veces el silencio grita más fuerte que nada. No el silencio de la derrota, sino el silencio de la fuerza, de la dignidad, de una mujer que conoce su valor y no necesita el permiso de nadie para reclamarlo. Miré a Mateo, a mis estudiantes, a la vida que había construido desde las ruinas, y supe con absoluta certeza, esto era justicia. No del tipo dramático y vengativo, sino del tipo silencioso y completo que proviene de elegir la plenitud sobre la amargura. El crecimiento sobre el estancamiento, el amor sobre el miedo. Había sobrevivido. Más que eso, había prevalecido. No sobre Mateo o David ni nadie más, sino sobre la parte de mí misma que quería rendirse, entregarse a la desesperación, aceptar la historia que otros intentaban escribir sobre mí. Yo había escrito mi propio final, y era hermoso. Si te ha gustado esta historia, por favor, escribe 9 en los comentarios para que sepa que te has quedado hasta el final conmigo. Gracias por vernos, y hasta la historia de mañana en este mismo canal.